Alumnos, alumnas, buenos días. Hoy día miércoles 9 de diciembre nos toca el área de comunicación. Estamos en nuestra semana 36. El nombre de nuestro proyecto es El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. Y nuestra actividad se titula Elaboramos el panel sobre manifestaciones artísticas y deportivas en el marco del Bicentenario, parte 1. Durante estas 2 semanas que han pasado, han realizado ustedes actividades de aprendizaje para responder al reto. Cómo las artes, la literatura y los logros de nuestros diferentes deportistas nos pueden contar lo que se ha vivido en nuestro país a lo largo de sus 200 años de vida independiente. Para ello, profundizaron y explicaron el sentido del Bicentenario y el significado de ser parte de un país democrático. También conociste y analizaste algunas manifestaciones artísticas, literarias y deportivas representativas en estos 2 siglos y diseñaste la superficie del panel donde presentarás todo lo aprendido en esta experiencia de aprendizaje. Este es un gran reto. Nuestra meta es planificar y organizar las ideas de cómo presentar en el panel en el que se incluyen tus conocimientos sobre el sentido del Bicentenario, tu sentimiento por ser parte de un país democrático y las manifestaciones artísticas, literarias y deportivas referente a ello que has seleccionado en esta experiencia de aprendizaje. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Uno es mencionar el propósito de escritura, precisar a quiénes está dirigido el panel, utilizar un lenguaje adecuado al propósito del texto, mencionar cómo difundirás su panel, presentar el título del panel que se vincula con el propósito del mismo, identificar los productos que utilizarás para el panel, mencionar el tratamiento que le darán a la información que será en el panel y por último señalar las secciones del panel que se relacionan con el contexto. A empezar, dice, seguro ya construiste tu panel donde presentarás los productos elaborados en esta experiencia de aprendizaje. Para utilizarlo debemos tener claridad sobre qué es un panel y qué contiene. Y lee el siguiente esquema. Ustedes lo tienen en su hojita que les he mandado, por si acaso. Toda esta información lo tienen ahí. Ustedes sigan solamente el procedimiento y conforme vamos avanzando. Entonces, ¿qué es el panel? ¿Qué es un panel? ¿No? Es una exposición con temática variada que se realiza sobre una superficie usando imágenes y textos breves. ¿Y qué contiene? Presenta título, secciones e imágenes. También dice ahí que hay que recordar que los textos expositivos son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva. No necesariamente presenta opiniones, puesto que tiene como propósito brindar información sobre un tema. Por eso, en el panel se presentan hechos, definiciones, ejemplos de esquemas, párrafos,
dibujos, por ser un texto dirigido a una colectividad y se completa con un lenguaje formal, sencillo y claro. Después de ello, ustedes tienen ahí algunas preguntas que tienen que responder en su cuaderno usado o en hoja de reuso. Dice, teniendo en cuenta lo anterior, planifiquemos y organicemos la información que colocaremos en el panel. ¿Qué harás? Dice, responde en tu cuaderno o hoja de rebozo la siguiente pregunta. ¿Para qué harás este panel? ¿A quiénes está dirigido? ¿Cómo será el lenguaje que emplearás? ¿Cuál es el título del panel? ¿Cómo harás para difundirlo? Ahora, tenga a la mano tu portafolio y el panel en el que piensas colocar los productos que has realizado en estas 2 semanas. Acá, por ejemplo, nos organizamos, dice. Es posible que el panel que has construido se parezca a uno de estos. Obsérvalo y piensa dónde colocarás el título. ¿Qué producto de esta experiencia de aprendizaje quieres presentar? ¿Cuántas secciones alcanza y dónde las ubicarás? Si ustedes van a recordar, estas figuras geométricas las hemos hecho en matemáticas el día lunes. Son las mismas figuras, sino que les está preguntando si han tomado alguno de estos prototipos. ¿Ok? Dice, selecciona de tu portafolio los productos que has elaborado en estas 2 semanas. Ten en cuenta que después de esta actividad realizarás una de activarte y construirás un nuevo producto que posiblemente quieras colocar en tu panel. Quizás cuando observes las sesiones anteriores, veas que a lo mejor el tema es muy largo. Entonces, lo que tienes que hacer es resumir, ¿no? Hay que hacerlo más pequeño, hay que resumir el texto, quedarte con la parte más importante que tú consideres, presentar la información en un esquema. ¿Has pensado qué tipo de papel o qué diseño tendrá el que usarás para trabajar el contenido del panel? Miren, nos recomiendan utilizar este diagrama. También lo tienen por si acaso en su hojita, ¿sí? Lo tienen, todo esto está acá. Yo ya lo he simplificado para que ustedes puedan copiar, porque hay muchos que me dicen que no se notaba en la pizarra. Sí, es cierto, no se nota, pero yo ya por eso le he mandado en la sesión de aprendizaje. Ahí lo tienen todos ustedes, ¿sí? Sino que acá hay que saber, miren, dice, tipo del panel, ¿qué nombre? Pueden ponerlo cualquier nombre, ya sea de ciencia y tecnología, de comunicación, de deporte, del bicentenario, etcétera, etcétera. De ellos, dice, marca con aspa el producto que utilizarás. Acá hay varios. Tú vas a marcar el que vas a realizar, el que lo vas a trabajarlo. Puede ser explicación del bicentenario, explicación sobre el ciudadano de una república democrática, expresiones de amor por nuestro Perú, versos o frases de escritores, dibujos sobre el himno nacional, presentación de manifestaciones deportivas del bicentenario, letra de una canción sobre el bicentenario. Entonces acá usted tiene que marcar una de ellas, solamente una. Por ejemplo, yo acá pongo expresiones de amor por nuestro Perú, lo marco ahí. Y yo contesto esas preguntas en el cuadrito de cada uno, acá ven.
Dice, si fue seleccionado el producto, ya lo seleccioné. Dice, ¿qué tratamiento requiere la información? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿No? ¿Qué nombre le pondrás a la sección? Un nombre, tiene que ver un nombre, ¿no? ¿Qué nombre va a llevar esa sección? ¿Sí? Si esto de acá está bien fácil. Entonces, después tenemos otro cuadrito, pero antes de esto, ten en cuenta que la actividad de hoy era para planificar y organizar las ideas de cómo presentar en el panel tus conocimientos sobre el sentido del bicentenario, tu sentimiento por ser parte de un país democrático, las manifestaciones artísticas, literarias y deportivas referente al bicentenario que has seleccionado en esta experiencia de aprendizaje. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, también lo tienen, léanlo para que ustedes puedan ver. Y después tenemos, acá tenemos una lista de cotejo con 8 criterios, ya saben que se contesta sí o no. Y si es no, ya saben el por qué. ¿Ok? Bueno, con esto ustedes ya tienen casi listo su panel. Más es teórico porque se dan cuenta porque es la construcción de un panel. Es igualito que cuando ustedes van a exponer, ¿no? Hacen un panel o buscan un papelógrafo del tamaño adecuado donde entren todo su conocimiento que lo han plasmado en el papel, ¿no? Porque no va a ser uno pequeño donde no van a entrar todos. Entonces a eso se refiere. Qué cantidad voy a utilizar, ¿no? El área, por ejemplo, y de acuerdo a eso busco el panel en donde debe ir todo mi trabajo investigado. Para eso es, ¿ya? Entonces, también reúnete con tu familia y muéstrales la planificación que has realizado. Explícales el propósito de la escritura y pregúntales qué otros detalles agregarían a mi planificación y organización para mejorarla. Evalúa la pertinencia de la recomendación para mejorar tu planificación. Y en la reflexión también ustedes lo tienen, porque como les digo, les he mandado, dice, te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la escritura de un panel? ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Cómo las superé? Elabora una lista de acciones que realizarás para garantizar que te vaya mejor en tu siguiente experiencia de planificación. Entonces, muchachos, a trabajar nuestro panel, ¿no? Y a ir planificándolo, ¿no? Elaborándolo, y al final ya tiene que ser el producto. Quizás mañana, pasado, estaremos trabajando sobre él, el viernes, ¿no? El jueves o viernes podemos estar trabajando sobre el producto terminado, ¿ya? Entonces será hasta mañana para continuar con nuestro siguiente trabajo.